Entonces, arrancamos el día de hoy un poco con una revisión de la tarea que les dejamos pues, el día lunes. Entonces, básicamente, si ustedes se hicieron el esfuerzo de meter esos datos dentro del Excel, su resultado básicamente debe ser así. En el taller de hoy publicaremos así los resultados también, si la solución ahí en la carpeta de Drive. Y ahí se pueden ver así si de pronto hay alguna equivocación. A ver aquí es eso básicamente nuestro perfil, considerando dónde están los tanques en esta comunidad de San Salvador como el punto cero. Caemos, cruzamos la cancha, bajamos arriba y empezamos a subir, a bajar otra vez, a subir, finalmente a subir aquí a lo que es el salto, a lo que es la captación, que estuvo la foto de la semana pasada, bueno, del día lunes. Ahí, ¿no? Lo que se puede imaginar aquí es que, obviamente, el agua sí tiene caída. Es decir, desde la fuente sí llega y no debe tener mucho problema subiendo este pequeño lomo, ¿no? Potencialmente, habría que hacer el cálculo para ver si aquí se necesita una válvula de aire. A su contrario, tenemos una punta baja aquí que podría generar un poco más de presión, pero como es de solo 20 metros a un poco menos de menos 15, ahí son 35 metros, es decir, aún una tubería débil debe de resistir así esta presión. Vamos a ver. Entonces, ahí vamos a seguir. ¿No? Si su resultado no se ve como eso, revísela así frente a lo que vamos a subir, así al Drive, a la carpeta compartida, para ver si de pronto hay algún error en los de bajada subida, si de pronto lo de la cinta se ha calculado que todas esas medidas fueron de cinta, cosa que de pronto se puede saber que con cinta difícilmente medimos 85 metros, ¿no? Recuérdense que para medir con cinta máximo queremos unos 30 metros para que no se arquea mucho la cinta. Entonces, hay otro aspecto que podemos ver aquí, es que hemos cambiado lo de la estancia total, ¿no? Muchísimas gracias al compañero que sugirió el cambio para usar el coseno, ¿no? De pronto hay unos mínimos diferencias en los números que ustedes calcularon con la versión anterior de esta hoja frente a lo que ahora está subido en línea. Sin embargo, el perfil debe de verse bastante parecido, únicamente de pronto hay una diferencia de 1 metro aquí. Pero sí es un importante cambio y ahora la hoja en blanco, ¿no? De estos cálculos sí tiene todo el cálculo correcto. Entonces, no se preocupen si se ve 1 metro de diferencia por acá en esta columna de distancia total. Entonces, como vemos, hay una caída tranquila desde donde está nuestro salto, aquí a 18 metros, punto 38, hasta 0 metros, que es nuestra altura de los tanques. Entonces, tenemos toda esta caída para asegurar que el agua sí llega. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre eso del deber? Pueden responder por el chat, por audio, como ustedes prefieren. Si no, avanzamos a la presentación del día de hoy. Claro, el tema de la presión vamos a tratar un poco hoy, pero más que todo el día de viernes. Pero aquí podemos ver entre el tanque a 18.38 metros y nuestro punto más bajo, aquí a menos 16.34, tenemos 34 metros más o menos de diferencia. Eso no es una que requiere de presión y ni requiere un tubo sumamente resistente, ¿no? Es decir, aún un tubo de baja resistencia sí nos puede aguantar así esta presión. Vamos a concentrarnos más que todo en lo que son bosquejos para hacer los sistemas de agua potable, ¿no? Otra vez, este es un paso inicial, eso es un paso que si requiere hacer un estudio formal, eso podría ser algo que se hace aún antes de hacer una propuesta de proyecto, ¿no? Eso es algo que va a informar el presupuesto, que puede informar así las decisiones iniciales, que puede informar lo que es el presupuesto o la contraparte que hay que pedir de la comunidad. Entonces, la idea de eso es enseñar una metodología bastante rápida, bastante útil así para hacer en un día.
Y van a tener que tener paciencia conmigo el día de hoy. Vamos a intentar hacer una metodología un poco más como haríamos en campo sobre esta práctica, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que es más que todo de experiencia en campo. Entonces vamos a hacer lo mejor posible a través del medio digital. Entonces, ¿qué necesitamos determinar sí a través de este estudio rápido? ¿No? Primero, lo mismo que hubo ahí en el deber, ¿no? Las alturas relativas entre nuestra fuente o fuentes, si es pozo, desde la superficie, desde las alturas de los reservorios, si es que requiere rompepresiones o válvulas de aire, lo mismo para puntos bajos, las válvulas de purga y los puntos de uso. Y aquí, bueno, eso hubiéramos hablado desde el día de ayer. En todo lo que nosotros estamos presentando en este proceso, estamos hablando de conexiones domiciliarias, ¿no? Sistemas en que cada casa de la comunidad tiene su propia conexión. Entonces, ¿por qué eso, no? Porque la lección ha sido que las conexiones comunitarias mejor se debe evitar. Porque generalmente cuando todos están a cargo de un uso compartido, cuando tenemos un bien común así, muchas veces genera conflicto, ¿no? Yo no quiero pagar porque veo que fulano está usando más agua y fulano no está pagando, ¿no? O yo no quiero mantener el grifo en buen estado porque he visto que el burro del vecino causó algún daño y el vecino no quiere arreglar. ¿No? Siempre cuando hay esos puntos compartidos, que a veces son necesarios por carencia de agua, por carencia de presupuesto para hacer el sistema de una forma un poco más completa, o simplemente porque estamos muy apurados, alguna situación de post-desastre puede ser, se puede instalarlos, pero nuestra recomendación siempre es pensar por lo menos en conexiones domiciliarias. Si no tienen presupuesto, por lo menos diseñar la tubería para el futuro hacer conexiones domiciliarias, ¿no? Y que la inversión presente solo alcanza para conexiones compartidas y menos reservorios. En el futuro se puede hacer esta expansión, pero de no malgastar el trabajo de mal vuelto, el trabajo de minga, instalando tuberías que luego va a tener que cambiar al momento de hacer ya conexiones para cada casa y por ende con mayor consumo. Entonces, queremos saber la altura de nuestros puntos de uso más críticos, ¿no? Más problemáticos. Y al final, en este estudio inicial, queremos saber la ruta prevista para la tubería, ¿no? Es decir, el camino factible. Esta palabra factible es bien importante, que nos acerque lo más posible a la mayor cantidad de casos posibles. Y obviamente la longitud de este tubo. Entonces, cuando hagamos de factible, muchas veces estamos hablando de seguir caminos que ya existen, ¿no? Si hay que cruzar puntos muy difíciles, si hay que cruzar selva, a veces es más fácil, aunque sea más largo, seguir el camino. Y entre el camino suele pasar la mayoría de las casas, ¿no? En la mayoría de nuestras comunidades, las casas sí están vinculadas por vías, por caminos, por algún tipo de trocha donde supar podemos ubicar tubería. Para saber lo que es factible, tenemos que ver cuáles son los puntos más complicados. Primero, temas de acceso, ¿no? Donde hay conflictos de tierra, donde tenemos que hablar con algún dueño de terreno, con algún permiso, especialmente alguien que no vive en la comunidad, ¿no? Suele ser muy problemático a veces en zonas donde hay mucha inequidad en cuanto a tenencia de la tierra. Entonces, siempre negociar este punto y tener eso muy claro de antemano es sumamente importante. Y a la vez los accidentes geográficos que nos pueden complicar la vida. Barrancos, cruzar de quebrados o de ríos, lugares con pendientes muy extremos, ¿no? Es decir, mayor a 30 grados, lugares bien pantanosos, lugares donde la excavación va a ser imposible por otros tipos de suelo, tanto agua como puede ser rocosa, puede ser así otro tipo de barrera física que nos previene. Y las cruces de vida, ¿no? Cruzar lugares donde de ley vamos a topar con materiales más duros y vamos a estar interrumpiendo otros servicios. En determinados casos, de pronto hay otros problemas, oleoductos, redes de luz enterrado, que a la vez requieren su consulta con los encargados de estos otros servicios públicos para asegurar que ahí no vamos a estar arriesgándonos de ninguna forma.
Y finalmente, necesitamos saber las ubicaciones aproximadas de las viviendas. ¿Por qué solo aproximar en este punto, no? Porque de hecho, el diseño principal no depende de la ubicación de la mayoría de las casas. Y eso vamos a ver un poco más adelante. Pero primero, ¿no? Quiero abrirle un poco a la discusión con todos estos puntos difíciles. ¿No? Aquí vemos una serie de ejemplos. Primero, tal vez algo que nos afecta en todos los sistemas. Son lugares de mucha erosión. Aquí es una zona de inundación de un río bastante caudaloso, ¿no? De los compañeros en Bolivia. Entonces, eso es un sistema no hecho por ellos, sino por el gobierno local, pero como se puede ver, después de unos 8 a 10 años aproximadamente, el tubo que en un principio estuvo enterrado, ahora está a la vista. Está todo enterrado por esos raíces, que hace difícil volver a enterrarlo, pero al fin y al cabo es algo que está arriesgando daños a la tubería por cualquier accidente. ¿No? Animales pueden estar al paso, a veces que la tubería PVC puede cristalizarse, puede dañarse ahí al sol. Entonces, ahí no quiero saber la experiencia de todos en cuanto a enterrar tuberías. Eso de que se descubre las tuberías, de que se mueve la tierra con el tiempo, suele ser muy problemático en lugares o con mucho flujo de agua o con mucho pendiente. No, nosotros en el Ecuador solemos entrar tuberías a 60 centímetros generalmente, pero en este tipo de lugar podemos ir a 80 o hasta 1 metro y aún así no se protege. Entonces, quisiera saber las opiniones de los demás ahí en un momentito. Lo otro es cómo cruzamos así cuerpos de agua, cómo cruzamos barrancas, cómo cruzamos otros lugares, donde al fin y al cabo no podemos enterrar, ¿no? Una opción que generalmente recomendamos en contra, sería muy interesante saber si alguien aquí lo está practicando con éxito, es de hecho ubicar tuberías en el fondo del río o en el fondo del lago, donde hay lugares con muy poco movimiento del agua, donde podemos confiar que no va a haber alguna rotura. Eso es una opción potencialmente factible, ¿no? A veces más barato porque no hay que hacer alguna otra superficie o estructura para soportarlo, pero que sí, conlleva sus riesgos y hace imposible diagnosticar cuando hay una fuga, ¿no? Si está fugando agua aquí debajo de este río, ¿cómo vamos a saber? Pero se puede ver que es lo problemático en esta imagen, ¿no? Con el paso del tiempo, como este tubo 1 es de PVC, es de un material que se degrada muy fácilmente en el sol, y 2, no tiene apoyos intermedios, se ve como es paraqueado, el otro tubo se ha roto, y al fin y al cabo está muy cerca a fallar si todo no ha fallado. Entonces, hay varias soluciones, ¿no? Uno es, siempre que hay opción, clavar los pasos elevados al lado de un puente ya existente, ¿no? Puede ser peatonal, puede ser circular, pero se puede clavarlo ahí al lado con tal de que tenemos soportes regulares. Ojo, que suele ser lo problemático ahí. En puentes largos, eso aquí es un ejemplo de un puente en Ecuador de unos 80 metros de luz tal vez. Tanto baila este puente colgado que se separan las tuberías. No, se ven ustedes que eso está amarrado con liga. Si se hace más grande, se puede ver incluso que tiene varios remiendos ahí en la tubería. Ok. Sí. Buenas tardes, habla Freddy de Nicaragua. La experiencia que tenemos para el cruce de cauces o barrancos o diques es que siempre vamos a usar tubería de hierro galvanizado. Esto hay que preverlo, porque el tubo de PVC, como bien dice Sam, el sol lo destruye fácilmente. Entonces siempre por regla usamos tubería de hierro galvanizado. En el caso que encontramos un puente peatonal o de vehículo, utilizamos esta posibilidad, y en caso que no, usamos una especie de torres con cables de acero y lo hacemos colgado. O sea, se pueden hacer puentes hasta más de 100 metros así, de esa forma. Es la experiencia que tenemos. Excelente. Bueno, vamos a ver si tenemos algo mejor aquí con el micrófono. Me avisen igual por el chat.
Aquí, y no sé si eso es un material que está fácilmente disponible, es algo que sí vemos mucho aquí en el Ecuador, es que la manguera de polietileno, ¿no? Polietileno de medio o de alta densidad, está fácilmente disponible y a un precio muy accesible, ¿no? En Bolivia se llama eso tubería de polietileno, pero al fin y al cabo es la que resiste presiones, ¿no? No tanto la para riego, sino una tubería de mejor calidad. Ahí la idea es que como es muy económico, ¿no? Y como es flexible, permite uno menos peso así en el puente. Si el peso del agua obviamente es igual, pero tenemos menos peso así en cuanto a la tubería. Y dos, permite soportes un poco más flexibles, ¿no? Es decir, no tienen que ser tan finamente calculados. Tal vez los soportes entre el arco que nos da el cable y la línea recta que nos daría la tubería en galvanizado. Entonces, eso es un asunto de disponibilidad de tubería, también de... Sam, sí, dime. si me permites, Edwin de Runavaki, Bolivia, tal vez complementar a eso. Tú hablabas de los politubos que acá en Bolivia utilizamos, evidentemente es más costo más barato, pero a eso en estos pasos de quebrada se le puede encamisar con tubos metálicos, cosa que no se dañe por la cuestión del sol, etc. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, encamisarlo, ¿ya? Con metal, sabiendo que lo metálico en un tiempo, 2, 3, 4 años, se llega a oxidarse y al final llega a taponearse, igual que nada. Entonces, el politubo o tubos PVC se utiliza, pero encamisado, cubriendo, protegiendo del sol. Excelente, ¿no? Eso a la vez se ve incluso en sistemas municipales aquí en el Ecuador, con un tubo de PVC, con la parte exterior, ¿no? Un pedazo de PVC sacrificial, se puede decir, ¿no? Que se deja dañar por el sol, de pronto por algún daño mecánico, mientras que ahí adentro está la tubería de menor diámetro, obviamente, que está llevando el agua. Y bien lo que dice el compañero, ¿no? Con el galvanizado hay un par de riesgos, sí. Perdonan, compañeros, tenemos un aguacero que ha llegado aquí, entonces me perdonan ahora el nuevo ruido de fondo. Pero lo que se puede pasar con el tubo de galvanizado son dos cosas. Uno, en el caso de tener agua ácida, ¿no? Agua que es menor a 7 así en el pH, puede empezar a lixiviar ciertos otros metales que están ahí en la aleación del galvanizado, ¿no? Entonces, ahí siempre es importante saber qué calidad de tubo estamos usando, confiar en la fábrica si es posible, porque hay casos en donde puede estar lixiviando plomo, puede estar lixiviando otros metales pesados de la tubería galvanizada, en el caso de tener agua así ácida. Lo otro, como bien menciona el compañero, es que a diferencia del PVC, el galvanizado es muy tendiente a incrustar material adentro, ¿no? Cuando tenemos agua dura, cuando tenemos agua de otras capacidades que no son corrosivos, sino que son así acumulativos, el tubo de galvanizado suele japonearse mucho más rápido que el PVC o que el polietileno. Entonces, depende mucho de las condiciones locales, de cuáles materiales están disponibles, del presupuesto obviamente que hay disponible y al fin y al cabo del largor del puente, ¿no? Es decir, en el caso de puentes más largos, el costo del galvanizado a veces se eleva bastante, ¿no? Si estamos hablando ya de puentes de mayor bueno, me interesaría saber la experiencia en Nicaragua. Aquí en el Ecuador, los precios del galvanizado mayor a tal vez pulgada y media ya empieza a ser muy costoso y mayor a tal vez unos 30 metros de largo. Pero me interesa saber la experiencia de otros que se han implementado esos puentes galvanizados, del costo que aproximadamente tienen. Sí, mira, en realidad que el costo del galvanizado es un costo considerable, pues. Un tubo de 2 pulgadas puede estar costando cerca de unos
$50 cada tubo. Entonces, ya esto te incrementa los costos del proyecto. Pero aquí hay dos cosas que son interesantes. Yo estoy de acuerdo en el uso de una protección del tubo de PVC. Tal vez se pudiera pensar proteger el tubo PVC con esta manguera de polietileno, una manguera gruesa. Eso podría ser una solución. Aunque acá en Nicaragua tenemos unas limitaciones porque tendríamos que ser autorizados, en este caso tal vez por la municipalidad, porque hay normas técnicas, ¿verdad?, en acueductos rurales que exigen que los puentes deben de tener, digamos, este tipo de construcciones. Es una cosa que vamos a investigar más para ver la posibilidad si las alcaldías aceptan, digamos, este tipo de instalaciones con tuberías plásticas protegidas y así evitar el hierro galvanizado. Pero como digo, pues es caro, pero realmente pues está normado por las reglas, por las normas de acueductos rurales de que debe de ser, digamos, de este tipo de estructuras. Sí. Bastante interesante este aspecto. Como digo, aquí en Ecuador esto de incluso el doble camisa así de tubo de PVC, que es un arreglo que no recomendamos, ¿no? A mi ver es un arreglo bastante chueco, un arreglo que al fin y al cabo está arriesgando la calidad de la tubería, así la resistencia, pero es lo que más se ve en sistemas construidos por los municipios. Entonces, bien saber que hay este reglamento que exige algo con mayor rigidez y con mayor protección así estructural. Yo creo que lo que dice el compañero tiene razón. Tal vez no usar el tubo galvanizado, sino un tubo tal vez de otra categoría, de una calidad menos, más barato, que proteja el tubo de PVC. Esa es una solución que se puede hacer. Absolutamente. Y no siempre, en todos los casos, ¿no? Tal vez con el galvanizado incluso hay que hacer los soportes más seguidos, pero para polietileno, para el caso de, al fin y al cabo, de PVC dentro de otra manga de PVC, recomendamos un soporte, que sea un grillete o que sea así uno de estos soportes de cable, mínimo cada metro. Para tubos de mayor aporte, tal vez más frecuentemente. Y siempre intentando que está distribuido, ¿no? Que no se va a rasgar así el soporte contra el tubo de alguna forma que podría causar daño en el futuro. Y lo que dice ahí el compañero Oscar, ¿no? Que muchos acueductos sí están con las mangueras plásticas. No hay mucha calidad de manguera plástica, entonces eso siempre es un punto difícil, porque al fin y al cabo manguera de polietileno hay desde la que usan así para pasar cables de luz dentro de las obras grises, hasta mangueras que resisten casi la misma presión que los de célula 40. Entonces depende mucho de la disponibilidad de fabricantes en el país. Como mencionan los compañeros, ¿no? Depende mucho de qué exige o qué obliga la normativa y si hay espacio para tener así manguera de presión, ¿no? Manguera de polietileno, pero que sea rateado, que sea así ya comprobado para uso para presión. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, ahora está muy bien, está muy bien. Vale. Entonces, ¿no? Esos son un poco los puntos de vista que podemos encontrar. ¿Alguien más allá del tema de los puentes, que ha visto dificultades así con erosión o pasos de vía? ¿Alguien que tiene una experiencia que quisieran compartir ahí? Muy bien. ¿Okay? En nuestro resguardo sí se ve la experiencia de pasar por medio de cables, lo que son las tuberías. Y en otros casos a nivel municipal pasan sí tubería de hierro. Aquí en el caso de Santander y algunos espacios, pero por lo general se utiliza sí tubería galvanizada. Esa es
la que más se muestra, y hacen torres, como decía el primer compañero, hacen torres en las orillas, en los puntos, pues, de extremo a extremo, y con eso es que soportan el paso de las tuberías. Excelente. Hola, Bueno. Samuel. Sí, hola, ¿cómo está? Sí. Samuel, buenas tardes. ¿Puedo participar? Por supuesto. Ya, te comento, o sea, para pasar las tuberías en las vías es preferible buscar las alcantarillas donde ya hay esos pasos del agua hecho por obras públicas, entonces se evita un poco el costo de infraestructura. En los pasos elevados hay que tener mucho cuidado en montar las torres. Bueno, cuando hay un puente hay que pedir permiso al Ministerio de Obras Públicas y poder colocar por un lateral la tubería. Si bien es cierto, es recomendable la tubería galvanizada o de acero inoxidable para poder asegurar, porque siempre hay obstrucciones. Pero hay que tomar en cuenta una norma que, tratándose de la salud, tratándose de hacer un trabajo bien, nos tocaría hacer un poquito el costo elevado para tener un solo trabajo y no estar cada vez reparando, porque empezar a reparar, eso significa más contaminación, más mano de obra y en definitiva más gasto. Entonces sí hay que ver todos esos temas, hay que priorizar y ver qué es lo más óptimo para poder tener un agua de calidad, porque a la final esa agua es para nosotros, para mi familia y para mis vecinos. Entonces, tomando esos parámetros, veamos la forma más viable de tener una agua que llegue en mejores condiciones. Gracias. Claro que sí. No, entonces, eso todos son consideraciones, ¿no? En el caso del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Un reglamento que es ecuatoriano, pero a la vez habría que ver qué otros requisitos existen en sus respectivos países. Sí, lo que se ve, ¿no? Es en muchos casos que estos cruces elevados son puntos sumamente complicados, ¿no? Puntos donde, sea lo que sea el material, son expuestos a daños potenciales. Entonces, muy de acuerdo. Y en cuanto a los cruces, ¿no? Siempre que hay como hacer el cruce más corto, tanto mejor, ¿no? Buscar un lugar donde menos puente hay que hacer. Y para las cruces de vías, sí. En el caso de que existen alcantarillados, tanto mejor. No usamos lo que ya existe para evitar trabajo adicional, para evitar así riesgos adicionales también, ¿no? Usamos la camisa que nos da el alcantarillado para proteger la tubería. Vale. ¿Alguien más que quisiera compartir su experiencia aquí en cuanto a tanto pasos elevados como cruces de vía, como lugares de mucha erosión? Muy bien. Samuel, Santiago de Perú. Digo nomás. Justo nosotros también estamos utilizando tubería de polietileno, acá ya en Perú, en los proyectos que estamos ejecutando, tanto en Cacas como en Asunción, con muy buenos resultados, ¿no? Por su maniobrabilidad, su traslado, su fácil disposición para poder unirlo a la tubería. Estamos utilizando bastante polietileno y en los pases aéreos también nos ha ido muy bien con tubería de polietileno, ¿eh? Excelente. Y en cuanto al soporte en los pases aéreos, ¿cómo está haciendo? ¿Está igual con cable galvanizado, con torres de cemento? Estamos empleando todavía torres de concreto, sí, y cable tipo boa. Excelente. Excelente ahí. No, y hay, ¿no? Las uniones tipo brida, excelente, ya. Entonces, eso podemos ver un poco más en detalle, los accesorios de cómo unir entre varios tipos de tubería, cómo unir entre PVC, por ejemplo, con galvanizado o con polietileno, ¿no? Eso podemos ver así más adelante en otros talleres, compañero. Entonces, aquí, ¿no? Volviendo un poco a nuestro bosquejo comunitario, nuestro diseño inicial comunitario. Si es que me quiere avanzar la presentación.
Ahí estamos. Entonces, este bosquejo es en complemento a un censo comunitario, ¿no? Ambos son necesarios para un diseño adecuado porque al fin y al cabo, por bien que estamos caminando, no nos dice algunos aspectos críticos para hacer un buen diseño inicial. Entonces, todo eso, tanto la ruta más recomendable para la tubería, ¿no? Los problemas que se pueden presentar, como el censo comunitario, como la determinación de lugares probables para construcción futura, ¿no? Donde ya existen lotes o solares ya vendidos, donde existen terrenos que tienen dueños, pero de pronto no viven en la comunidad, están pensando en migrar vuelta. Todo esto requiere un fuerte conocimiento local. Entonces, es decir, no es solo de ir a la comunidad para hacer un recorrido uno mismo como equipo técnico, ¿no? Hay que siempre estar en reunión con la comunidad. Hay que tener acompañamiento cuando estamos haciendo estos estudios en campo. Idealmente, pedirle a la comunidad que apoye mucho, especialmente con el tema del censo, ¿no? Hay unos modelos de la encuesta en línea base en nuestra carpeta del curso, lo vamos a subir, y también en el sitio de Green Power, que ya le voy a mostrar al pie de la página. Entonces, si vamos aquí a la página de Green Empowerment, venga. Vamos aquí a What We Do, a Impact Expansion, y aquí a Technical Documents. Perdón ustedes la falta de castellano, es una cosa que tenemos pendiente desde hace algunos años. Ojalá podamos tener ya una versión, por lo menos del lenguaje del sitio en español. Y ya estando aquí en los documentos técnicos, aquí a la derecha, aquí se encuentra la encuesta de estándares mínimos de agua, saneamiento y higiene. Entonces, ahí mismo ya tenemos una versión, pero igual iremos subiendo eso a lo que es la carpeta de este curso. Entonces, aquí una idea inicial de cómo se ve el censo. Igual está en desarrollo y sería muy interesante conocer si alguien ya tiene desarrollado eso. Un censo hecho con una app, ¿no? Que se puede recoger con tablet, incluso con celulares inteligentes. Uno, para evitar obviamente todo el papeleo, pero dos, para automáticamente generar datos, ¿no? Y así evitar tener que digitar todo, tanto el tiempo como el error que eso puede generar. Entonces, pídalas ahí, estaremos en contacto, ojalá el transcurso de este año ya con un formato desarrollado. Entonces, ¿qué información nos incluye un censo o un estudio base comunitario? Lo más básico que nos muestran, ¿no? Que queremos saber en este censo es la población actual, las edades de estas personas y para rastrear, ¿no? El impacto que tenemos con el agua, porque queremos ver algunas cosas con el suministro del agua potable. Uno, lo más evidente, son las mejoras en salud. Como es difícil a veces rastrear bienestar, vamos con lo más básico, vamos con la ocurrencia de enfermedades estomacales, ¿no? Diarrea, vómito, otros malestares que, aunque no podemos comprobar que están vinculados al agua, podemos confiar que eso sí son las fuentes más importantes. Y a la vez, otras cosas que beneficiamos de los sistemas es que estamos ahorrando tiempo. Entonces, queremos saber qué es la fuente actual, el agua que están usando las personas, para saber cuánto tiempo ellos están gastando ahorita en recoger el agua. Si tenemos un poco más de tiempo, si tenemos un poco más de comodidad con este herramienta de la encuesta, es bueno saber los otros beneficios potenciales del sistema, es decir, cuánta distancia y cuánto tiempo están usando en recoger agua, qué son sus conocimientos de prácticas de higiene, prácticas de buen uso del agua también, ¿no? Para saber si, además del servicio, estamos aumentando el conocimiento, estamos aumentando así el buen uso de este recurso a través del nuevo sistema. ¿Cómo es el acceso a letrinas o baños en la comunidad? Uno, por el uso que se puede tener el agua, y dos, por los impactos en la salud, ¿no? Si yo al fin y al cabo tengo agua en la casa, pero sigo sin baño, sigo así cagando en el monte, como se dice vulgarmente, difícilmente, ¿no? De pronto voy a tener los beneficios de salud esperados.
Y queremos saber los usos de agua para consumo que no sean humanos. Es decir, tenemos como ganadería, tenemos de pronto como piscicultura, otros usos que sean para el cultivo, para el comercio, para la producción de otros bienes en la comunidad. Y realmente lo que queremos es una estimación del consumo, ¿no? Cuánto la gente está almacenando en su casa, en tanques actualmente, qué instalaciones sanitarias tienen, no solo el baño, el inodoro, sino también duchas, lavamanos, todo eso. La capacidad económica que tienen, ¿no? Si la comunidad de hecho tiene la plata y el momento que se instala agua, todo el mundo va a instalar una lavadora de ropa, ahí vamos a tener mucho más consumo de pronto de lo que pensamos. Entonces, entender así esta parte económica para saber cómo eso puede impactar en el sistema de agua. Y finalmente, patrones de migración, ¿no? Si vamos en la temporada en que la mitad de la comunidad ha salido a trabajar, en Ecuador salen a veces a trabajar en florícolas, salen a trabajar en otros negocios, yo sé que en Nicaragua salen por temas agrícolas a otros lugares. Entonces, si venimos y son solo 50 personas en la comunidad y todos son ancianos o mujeres o niños, podemos sospechar que de pronto en otra época del año hay más gente. ¿Qué otros aspectos creen que sería ideal ahí para tener una encuesta? Igual para ir agregando este detalle en futuro. Si alguien tiene una sugerencia inmediata, si no, si quieren ir pensándolo, pueden sugerirlo a través del chat. Vale. Como dice, vamos a hacer una encuesta socioeconómica. ¿Ustedes tienen un formato estadístico que usen para esto, no, Oscar? Oh. ¿Aló? Sí, sí le escuchamos. Sí, nosotros efectivamente, antes de empezar una obra técnica, iniciamos con un pequeño diagnóstico de la comunidad, una encuesta socioeconómica en donde nos refleja cuál es la realidad para el servicio, ¿no? Más que todo para la sostenibilidad. Y tenemos un formato nosotros que hemos aplicado cuando trabajamos en proyectos de agua y saneamiento en las comunidades en Puno, Perú. Excelente. ¿No? Y lo que dice la compañera Ingrid, sí, la distribución de la comunidad, que es el aspecto que más vamos a ver, con el bosquejo, ¿no? Con el plano de la comunidad. Eso, el censo, son datos complementarios, que es importante en cuanto a, ¿no? Vemos dónde están las casas, vemos dónde están los puntos de uso de agua en la comunidad, pero queremos saber cuánto agua y cómo vamos a estar usando el agua. Sí, como dice Carlos, ¿no? Igual las escuelas, los subcentros de salud, si es que existen, y al fin y al cabo si tiene infraestructura productiva, ¿no? Si tiene una planta de procesamiento de comida, entender muy bien cuánto agua se necesita para ofrecer un servicio óptimo ahí. Para comentar, acá en nuestra comunidad, pues tenemos muchos aspectos a mirar porque nosotros somos 22 resguardos indígenas y estos 22 resguardos pues estamos ubicados en 8 municipios, mucha zona rural, pero otros estamos en parte urbana y periurbana. Entonces, en el caso, voy a hablar solo de mi resguardo, lo que ocurre ahí. Entonces, en mi resguardo hay mucha escasez de agua, una dificultad bastante grande. Nosotros sí tenemos censos poblacionales en cada uno de nuestros resguardos indígenas y pues tocaría mirar al detalle los censos que tenemos, que tengan pues todos los datos que se requieren necesarios de saneamiento básico, que es como lo que se contempla aquí. También dentro de mi comunidad, dentro de las falencias que tienen, sí, todos utilizan en su mayoría pozos sépticos, pero hay otros, algunos muy pocos que utilizan baños secos, y pues precisamente para no contaminar. Y tenemos una escuela dentro de una de las fincas comunitarias nuestras que tiene 58 hectáreas. Tenemos 130 familias, que es el caso.
y tenemos una escuela dentro de ese mismo espacio donde hay 300 niños estudiando y todo el agua que consumimos ahí es subterránea. Pero también el problema está de que si la mayoría de la gente tiene pozos sépticos y el agua que se consume es subterránea, pues imagínense el problema. Entonces, sí tenemos como esos datos para como aclarar más puntualmente. No, está muy bien y muy relevante lo que dice Lidia, ¿no? Si existe una fuente de datos históricos ahí, si hay datos de problemas así de salud desde un subcentro muy local que nos puede dar datos de la comunidad en sí y no solo de toda la región, tanto mejor, ¿no? Todos los datos relevantes que podemos conseguir es ideal para entender el impacto que puede tener ya este tipo de trabajo. Ajá, sí, nosotros tenemos dentro de la Organización Indígena de Colombia, la IC, que es nuestra IPS de salud, nuestra empresa de salud, que es en la cual estamos vinculados todos, y ellos tienen esos datos, sí son, creo, de fácil consecución, porque ese problema lo hemos venido presentando hace pues muchos años, desde que tenemos el espacio comunitario, porque la finca se compró hace aproximadamente 20 años, como de 15 a 20 años, estoy perdida en la fecha, y pues lo que se hizo fue asignar espacios a las familias como parcelas, y entonces ahí es donde todo el mundo se ubicó. Y pues se empezó a generar el problema. O sea, la gente se iba ubicando, pero íbamos viendo que primero había un ojo de agua y una quebrada que pasaba abajo, como 2 o 3 ojos de agua dentro de la finca. Pero los ojos de agua no se han dado abasto pues, para atender la demanda poblacional que en este momento tenemos. Así es. Y como menciona así el compañero, no es de ver, especialmente cuando hay agua escasa, qué opciones existen para proteger esas fuentes de agua, ¿no? Todos los aspectos que vamos a tratar en más detalle así en talleres que están por venir. Pero si aquí seguimos, ¿no? A la idea de hacer esta caminata comunitaria, ¿no? A la idea de cómo vamos a generar este bosquejo inicial, imaginando que estamos en una comunidad ajena, ¿no? Es un poco distinto a la metodología, un poco distinto a la relación si estamos en nuestra propia comunidad. Pero acompañado por líderes de la comunidad, por personas que conocen bien el territorio, queremos caminar observando la ruta probable para la tubería. Si tenemos un GPS, tomando referencias GPS en lugares fijos, ¿no? Vuelvo y repito lo de lunes, las estacas suelen volar, ¿no? Uno deja una estaca y a la semana que regresa ya no está, entonces siempre que sea posible usamos postes de luz, postes de teléfono, esquinas de casa, otras cosas que confiamos que no se van a ver. Y si no tenemos GPS, hagamos medidas y pintamos así lugares, idealmente, ¿no? En árboles, en otras cosas no tan móviles, con spray, ¿no? En todo caso que hay como evitar estacas, intentamos evitarlo. Tomamos esos puntos referenciales, tomamos las alturas entre sí y vamos a hacer un pequeño croquis, ¿no? Y como mencioné antes, para nuestro propósito ahorita, no nos importa la mayoría de las casas, ¿no? Que tenemos una idea general que más o menos en el bosquejo aparecen donde están, es lo suficiente, ¿no? Solo necesitamos los casos críticos, las casas más alejadas, las casas más altas, en caso de distribución por gravedad, las casas más bajas en donde tenemos de pronto mucha presión y más bien tenemos que estar preocupados de que se nos pueden reventar tuberías, ¿no? En muchas de nuestras zonas ahora hay imágenes satelital, puede ser unos 5 o 6 años así fuera de fecha, pero puede ser muy útil como una referencia, aunque no como un reemplazo, ¿no? Porque al fin y al cabo no te va a decir nada sobre los accidentes de tren, no te va a decir nada sobre esos lugares difíciles, pero puede ser una referencia interesante.
Y ahí es bueno no consultar si tiene así su país un instituto geográfico, no consultar en Google, consultar en Bing, porque no todos usan los mismos fuentes para fotografías y satelital o aéreo. Entonces, buscando en múltiples fuentes, muchas veces encontramos imágenes de mejor calidad. Entonces, yendo a eso, generamos una de esas dos opciones. Uno, generamos un punto GPS para cada casa, ¿no? Y generamos, con la mayoría de GPS, caminos generales. Entonces, llevamos al fin y al cabo una imagen un poco parecida a la de la derecha, ¿no? Y quiero agradecer a los por generar esta imagen. Ahí vamos a volver a eso como un ejemplo en el futuro. Lo otro es solo tomar puntos referenciales ocasionales, como se ve en el punto ahí a la izquierda, e ir dibujando así un croquis a mano, ¿no? Y eso es el caso en que vamos a enfocar por el momento, porque lo de la izquierda se puede hacer al fin y al cabo con GPS, pero también aún si solo tenemos cinta. Entonces, pensando que esas son nuestras dos opciones, vamos generando, en el caso de la derecha, un punto exacto para cada casa, pero evidentemente, de pronto las lecturas de distancia vamos a tener que hacer en otros puntos en estos caminos centrales. Mientras que en esta opción, hemos seguido el camino aquí, y las casas en su mayoría están en ubicaciones generales, no sabemos a base de esta medida exactamente cuántos metros hay entre esta casa y esa, pero sabemos que es menor a la distancia desde aquí a allá. Y como menciono, ¿no? Para nuestros propósitos ahorita, no es crítico saber eso. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a generar? Al terminar este caminato vamos a tener un bosquejo inicial, que definitivamente no está a escala, ¿no? Una cosa que hemos ido haciendo, que puede terminar bastante feo, con tal de que uno mismo lo entiende. De la ruta para la tubería, los puntos de uso, las casas, las escuelas, las clínicas, lo que sea, que nos va a guiar para preparar el diseño hidráulico. Vamos a generar lo que vimos, ¿no? En el Excel, un perfil topográfico de la tubería principal, ¿no? De la tubería madre o las tuberías, ¿no? Si tenemos varios ramales. Vamos a tener, ¿no? Imaginamos, si esta imagen giramos para verlo así, vamos a generar con esos triángulos alturas referenciales para los puntos críticos. No imaginamos, de aquí podemos ver una casa bien alta que está ubicada acá. Entonces podemos tomar esta lectura, saber la altura de la casa aquí, la altura de la casa acá, la altura de la casa que está aquí más abajo del punto más bajo de nuestra tubería madre. Y vamos a tener obviamente estos puntos referenciales que sean guardados en el GPS nomás, o que sea mucho mejor pintarlos así en lugares fijos para la comunidad, para que si volvemos así a una semana, podemos ya ver estos puntos, volver a hacer la misma caminata, si hay que volver a hacer alguna medida, ya tenemos puntos referenciales y no tenemos que empezar de cero. Entonces, aquí bienvenidos. ¿No? Vuelta de nuevo para los pocos compañeros que nos acompañan desde Enjim a la comunidad de Campo Cocho. Es una comunidad de aproximadamente 60 familias en la Amazonía ecuatoriana que nos va a servir como ejemplo para el día de hoy. Entonces, Campo Cocho, como muchas comunidades aquí, vamos a irnos ahora a Google, ver la mapa en vivo y directo. Como muchos lugares en el Ecuador, ¿no? Está un poco continuo con otras comunidades, ¿no? Campo Cocho se vuelve esta próxima comunidad, que después de 1 kilómetro ya es otra comunidad, ¿no? Es decir, a veces es un poco difícil entender uno como, pues, ajeno a la comunidad, dónde empiezan las casas que pertenecen a Campo Cocho y dónde terminan y empieza la próxima comunidad. Pero vamos a ver, ¿no? Campo Cocho, de hecho, aquí hay un puentecito en este río. Entonces, empezando con este grupo de casas, sigue a lo largo de la vía, dando la vuelta aquí, incluyendo unos 4 a 5 casas en este sector, y aquí termina. Ya la casa que está aquí a 200 metros no pertenece a Campo Cocho, ¿no?
¿no? Tenemos comunidades basadas en relaciones familiares aquí y tenemos que al fin y al cabo pueden ser otra fuente de conflicto, ¿no? Si la comunidad nos expresa que no, hasta aquí es, muchas veces debemos tener un poco de cautela antes de decir no, podemos incluir a los vecinos de la próxima comunidad. Seguramente muchos tienen así historias de fracaso al intentar incluir casos que no pertenecen a la comunidad. Y Campo Cocho a la vez incluye 2 entradas que van hasta el río Arjuna. Uno aquí, la entrada principal a la izquierda, con su cancha, unos pocos cosas aquí en la punta, como dicen, y otro, básicamente sigue un poco el cauce del río hasta llegar al Arjuna, y como se ve aquí, un caminito que tiene unas casas al lado. Entonces, eso es nuestra comunidad de Campo Cocho. Y ahora vamos a hacer una caminata, ¿no? Eso es lo más experimental del día de hoy. Vamos a hacer un poco una caminata comunitaria. Entonces, ¿qué queremos pensar aquí, no? Haciendo lo mejor posible de un ejercicio de campo aquí por medios digitales. Queremos pensar, imaginando, hemos ido al campo, tenemos un nivel AVNI, tenemos un teodolito, tenemos un GPS y una cinta, ¿no? Vamos bien equipados porque aquí llegamos fácilmente en vehículo. Entonces, vamos caminando pensando en qué son los puntos fáciles para marcar con un GPS, dónde hay condiciones que pueden impactar en la puesta de la tubería, ¿no? Dónde son esos lugares difíciles, dónde de pronto habrá casas visibles, no visibles desde la vía. Y siempre pensando en qué soluciones podemos hacer considerando que estamos trabajando con minga, ¿no? Con mano vuelta, con trabajo comunitario, excavaciones manuales, suelos arenosos pero ocasionalmente con piedra, con muchísima lluvia, estamos hablando del orden de 4 metros de lluvia al año, y de una vía principal con mucho tráfico, ¿no? Que conecta un par de pueblos de un porte considerable, entonces no es una vía que podemos huequear a nuestro gusto. Entonces, pensamos ahora en una práctica, ¿no? Algo que nos permite el Internet para algunas comunidades. No sugerimos que eso sea un buen método, pero para la práctica del video vamos a verlo. Ojalá bastante interesante. Entonces, eso para quienes no lo conocen, es la vista de calle, las mapas de Google, ¿no? A veces cuando uno entra en las mapas se ve aquí en la esquina abajo un hombrecito de naranja. Si eso puede jalar encima de la vía y se vuelve azul, es decir que los invasores de privacidad de Google han tomado fotos a lo largo de toda la vía. Entonces, aquí estamos en el puente donde empieza la comunidad de Campo Cocho. Saludamos a la señora bañándose en el río. Empezamos. Aquí mismo, hace años, la comunidad había puesto una bomba para subir agua. Entonces, vamos a usar eso como un primer punto. Estamos aquí encima de la bomba. Bomba. Vamos caminando. ¿No? Aquí ya vemos las condiciones de la vía, ¿no? Piedra mediana, piedra local y las casas. 2 aquí a mano derecha. 2, 3 aquí a mano izquierda. Entonces, ¿qué es nuestra primera pregunta? ¿No? ¿Cómo vamos a cruzar la vía acá? ¿Qué sugieren? Que cómo cruzan la vía. Entonces es eso, para mí que es enterrado. Ok. Aló. Habla Eduard Finscue de aquí de Colombia. Ahí por lo general lo que más común se utiliza es enterrar la tubería a 70 centímetros de la vía y en ella también aplicarle un lecho de arena para que evite la presión de compactación por el peso de los vehículos que pasan por la vía. Ese era el aporte que tenía.
Pues acá en Ecuador consideramos 1 metro de profundidad por lo mínimo cuando es cruce de vías. Normalmente cuando estamos en campo 60 centímetros de profundidad. Son consideraciones que tenemos acá. Sí, algo primordial es el lecho de arena, justamente para que el material permita que no se compacte la tubería. Entonces, en acueducto o alcantarillados, por lo general se le aplica los lechos de arena, es decir, que la tubería como tal quede 2/3 partes de la altitud sumergida en arena, para que evite la compactación de la misma. Hay lo que dice Juan Carlos, ¿no? Si habrá un alcantarillado más adelante o por debajo del puente. Ahí está la solución, ¿no? Porque aquí adelante no tenemos ningún alcantarillado. Entonces, podemos considerar si de hecho, pasando estas casas, parqueamos por aquí debajo del puente y regresamos por el otro lado de la vía, ¿no? Hagamos la vuelta para evitar tener que pelear a un cruce de por lo menos 1 metro de profundidad aquí, más su respectivo relleno con piedra, pero con arena o con otro material que nos absorber así el golpe del paso de los vehículos. Entonces, imaginamos que por temas de distancia, por temas de sombra, no podemos ver desde el puente bien adelante. Entonces, aquí en este letrero, cosa permanente, cosa en base de cemento, vamos a marcar un punto con el GPS, ¿no? Que nos indica más o menos dónde están estas casas. Vamos a seguir por la vía, como se ve, no hay ningún tipo de alcantarillado aquí. Y cortando un poco el monte del Cacao aquí, vamos a marcar otro punto acá en el poste, ¿no? Y tomamos una lectura con el nivel APNI. Seguimos, incluso aquí se nota una leve elevación. Imaginamos que ahora, usando un equipo ya un poco más pesado, usando ya un teolito, podemos ver hasta aquí, hasta el cumbre. Entonces, ahí tomamos otra lectura. Y la comunidad en este caso ya tiene un tanque hecho anteriormente encima de esta loma. Entonces, en lo más posible, vamos a intentar usar este tanque para el resto de la comunidad, porque está en buen estado, ya han subido el material y pues es una inversión que están ansiosos de usar. Veamos qué hay aquí, no es alcantarillado tampoco. Entonces, ahora llegamos aquí a la esquina. Y marcamos un punto aquí en este poste de luz, ¿no? Que de aquí tenemos línea de vista hasta el otro poste de luz más abajo. Y cortando monte aquí, tenemos una vista a los tanques. Entonces, ahora podemos saber, ¿no? Volviendo un poco a la presentación. Tenemos un bosquejo inicial. Tenemos nuestro punto de la bomba, tenemos el letrero, tenemos el punto intermediario y tenemos este punto 1117, lo que nos genera el GPS, que es el punto donde este último poste de luz, ¿no? Hablando con la comunidad, nos dice que de aquí atrás hay otra casa a unos 300 metros. Entonces, tenemos que caminar hasta ahí. Caso contrario, y adicionalmente, podemos verle con el fotosatelital para ver si determinamos dónde exactamente está esta casa, si por alguna razón no llegamos ahí el día de hoy. Y hemos tomado la lectura del tanque. Entonces, con eso, no sé si alguien está rapidito, tiene ahí el celular en la mano, pero con este bitácora, ¿no? Con estas 4 lecturas, podemos saber qué es la altura que tiene que elevar así el agua a la bomba, ¿no? Viendo que
no es una línea recta, sino que sería una curva aquí, pero que la altura es lo mismo. Entonces, ahora estos son distancias tomadas con el GPS. Todo sería en cálculos con la tangente y podemos saber la diferencia natural total que hay desde la bomba hasta el tanque. Entonces, uno importante es que si imaginamos que el tanque está en una planicie encima de esta loma, encima de la loma acá, no tenemos que estar en el tanque para tomar la lectura de altura. Si podemos confiar que es suficientemente plano, aquí y allá, si con el nivelable se ve más o menos 0 grados, podemos decir que es plano. No vamos a confundirnos, equivocarnos con la idea de que con estos equipos de nivelable somos capaces de errores de 10 centímetros. No. Eso es una lectura bastante a lo grueso para saber más o menos qué dimensión necesitamos para el sistema, como mencioné el día lunes. Entonces, ¿alguien que puede hacer el cálculo rapidito ahí? ¿No? Si abrimos los calculadores, ¿no? El primero, vamos desde el tangente de 14 grados multiplicado por nuestra distancia de 85, ¿no? 21.2 metros de caída. ¿Verdad? ¿Alguien me está siguiendo ahí con la calculadora o todos están en la reunión en sus celulares? El siguiente. El de 14, ¿por qué dijiste? Perdón. ¿Perdón? 14 por. Tangente de 14, ¿no? Volviendo a los cálculos de lunes. Del Tangente de triángulo. 14 grados multiplicado por 85 metros. 85 metros. Ok. Lo mismo que nos hace esta hoja en Excel. 1,190. Sí, 21,19, Sam. Exacto. Eso vamos a ver. 21.2, ¿no? Podemos redondear un poquito. Vamos a ver. Mismo el siguiente. Tangente de 2 grados multiplicado por 160 metros. 5.6, ¿verdad? Y finalmente, de 1,5 por 90. 2.4. Entonces, sumamos esos. ¿Cuánto nos da? $2.4. 2.4. Entonces, 2.4 más 5.6 más los 29.2 nos va a dar 37.2 metros. Entonces, eso es la altura desde el puente hasta el tanque. No importa que damos la vuelta aquí o si hubiéramos picado toda una línea recta para ver desde el tanque hasta aquí mismo. Da lo mismo en cuanto a alturas. Entonces, volvemos aquí a nuestro tour por Campo Cocho. Seguimos aquí en la vía. Y aquí ya tenemos una pregunta, ¿no? Ya vemos que hay una entrada aquí, ¿no? Hay una serie de viviendas en este sector. Por ahí no tenemos fotos de Google. Y nuestro tanque está en la loma acá. Entonces, aquí seguramente necesitamos un cruce de vía. Y por suerte aquí sí hay un alcantarillado. ¿No?
Entonces, aquí ya tenemos un chance de cruzar por lo menos para estas casas y potencialmente para la línea principal. Hay otra alcantarilla acá que nos permite cruzar aquí también. Entonces, podemos estar ya sacando la principal por cualquiera de los dos lados de la vía. Y si hablamos con la comunidad, ¿no? Preguntamos cuál les parece preferible. Nos dicen que por aquí es puro pantano. Entonces, vamos que tal vez el cruce allá va a ser recomendable. Y vamos a seguir aquí por mano derecha. Ahora, preguntamos y nos dicen que por aquí solares, es decir, hay lotes ya vendidos. Entonces, hay que preguntarnos cómo pensamos cruzar una línea ahí para estos pocos casas, ¿no? O potencialmente tomarlo. Mientras tanto, ¿no? Si nuestra última lectura fue aquí en este poste de luz, de pronto necesitamos una lectura acá, tal vez en la parada de bus que hubo, y otra lectura en cuanto a lo visible, tal vez en este próximo poste, ¿no? Recordando, siempre queremos marcar puntos GPS en lugares de fácil visibilidad y en lugares que no se van a perder, ¿no? Lugares que, a la falta de algún desastre tremendo, van a estar ahí mismito donde lo dejamos cuando regresamos después de una semana. Entonces, seguimos por aquí, viendo que sí hay viviendas a mano derecha. Parece recomendable que seguimos con la línea madre por mano derecha de la vía y que pensamos algún cruce ahí atrás para estos solares que se pueden construir, ¿no? Faltando algún alcantarillado por acá y estando de pronto muy lejos desde el alcantarillado inicial. Entonces, seguimos tomando puntos GPS en los postes de luz. Y vamos adelante, ¿no? Buena estrategia en lugares que tienen acceso a luz. Yo sé que es un lujo que tenemos aquí en el Ecuador, que no es lo mismo en todos los sectores, pero si ven así un ramal de luz entrando al bosque, es bueno suponer que hay una casa ahí atrás, ¿no? De pronto que no estamos viendo, pero podemos ir preguntando. Si preguntamos a la comunidad, nos dicen que aquí a la derecha no hay nada de que no se ve. Excelente, seguimos. Seguimos tomando. Avanzamos. Y viendo que por aquí hay una casa un poco más alejada de la vía, ¿no? Y pronto para tener una lectura exacta de esta distancia, vamos hasta allá, marcamos más la distancia, pensando que la principal puede correr aquí. Pero si esta distancia es mayor, necesita algo más allá que un derivado típico, ¿no? No puede ser todo de pronto en media pulgada. Entonces, seguimos tomando nuestras alturas aquí, seguimos tomando nuestras lecturas, mientras que vamos avanzando por la principal. Vemos que hay otra casa aquí a mano izquierda. Entonces, ya tenemos que estar pensando otra vez en cómo cruzar la vía. Y vemos que aquí hay un techito, hay una entradita, hay otra casa a mano derecha. Entonces, no es que queremos cruzar la principal. Y buscando, encontramos que aquí sí hay un pequeño alcantarillado. Entonces, ya tenemos resuelto para esta casa. Y hemos llegado al asfaltado. Vamos avanzando, igual tomando puntos donde tenemos la línea de vista. Y vemos que hay una entrada. Y aquí hay otra casa, ¿no? Escondido de nuestra vista ahora. Pero tomamos nuestro punto, ¿no? Buscamos un punto de visibilidad. Tomamos nuestro punto con referencia al anterior. Y tomamos otro punto con referencia aquí a esta casa más alta.
Tenemos más casas aquí a mi mano izquierda y la entrada principal a la comunidad, que tampoco tiene imágenes en Google. Entonces, pensamos, ¿cómo vamos a hacernos llegar a estas casas aquí y más que vamos a ver aquí? Por suerte tenemos aquí otro alcantarillado por acá y una segunda por acá sobre la entrada de la comunidad. Entonces, alcantarillados por donde pasa la tubería sí tenemos. Pero tenemos que seguir por la principal un rato todavía, ¿no? Que se ponga bastante plano, que tiene una elevación leve hasta aquí, hasta la esquina. Entonces, váyanse preparados para los días de estudio topográfico, ¿no? Se ven el solazo que hay. Ustedes que vienen de la parte amazónica o han visitado o vienen de los llanos pueden imaginar. Eso es un día de unos 25 grados, de un sol ensordecedor, de un sol que deja a uno sin pensar en otras cosas que el calor que hace, especialmente cuando vamos caminando en este asfalto. Entonces, hay que ir preparados para un día así cuando vamos a hacer un estudio topográfico. Vamos llegando finalmente a estas últimas casas de la comunidad, ¿no? Tomamos nuestras referencias hasta ya llegar aquí a la última casa. Preguntamos, nos dicen que no, que los lotes por ahí ya pertenecen a la próxima comunidad. Hasta aquí hemos acabado nuestra caminata. Entonces, ¿qué hemos generado? Ahora hemos generado esta mitad, ¿no? De puntos que tomamos y este dibujo general. Las primeras 5 casas donde empezamos con el puente, el punto en la esquina, el punto aquí en la curva, en el primer poste de luz que marcamos, el segundo, la primera entrada, el primer cruce para los lotes, para los solares que ya están vendidos a mano izquierda, la primera casa, la casa alta aquí en la segunda entrada y la curva a la izquierda con sus últimas casas. Entonces, podemos ver los puntos. Letrero 16, 17, entrada 1, 29, 30, 31, entrada 2, 34, 35, 36, 37. Números automáticos que nos genera el GPS. Entonces, aquí, compañeros, vamos a volver a esta metodología del trabajo grupal, ¿no? Usando el equipo, no usando la herramienta, familiarizándose un poco más con eso y que nos responda una pregunta básica. Imaginamos la casa alta que vimos ahí a mano izquierda. Está 7 metros encima del punto de entrada 2. ¿Llegará o no el agua desde el tanque hasta esta casa? Brevemente. Gracias por quitar el mute. No, aquí tenemos lo que debe ser más o menos nuestro perfil, ¿no? Pensando que los primeros puntos aquí en la bitácora, ¿no? Es de bomba al letrero a 116, 1116 y 1116 a 1117. Para este ejercicio no son coherentes, ¿no? Eso es yendo al otro lado. Aquí necesitamos los otros puntos, desde el tanque hacia arriba. Entonces, aquí tenemos toda la tabla y pensamos, ¿no? Aquí está nuestro perfil. Vamos subiendo y llegamos aquí a la punta de entrada 2. Entonces, aquí en entrada 2 estamos todavía 12 metros, punto 43 debajo del tanque. Entonces, si imaginamos, la casa de nuestro interés está 7 metros encima, todavía nos da menos 5,43. Es decir, si eso es nuestro perfil, aquí está ubicada nuestra casa. Y todavía tenemos 5 metros y piquito de caída para hacer llegar el agua. Así más o menos, eso sí fue solución aquí llegar a los demás grupos.
Perdón. Lo veo. Perdón. Andábamos por otro baile, creo. Consideramos todos los puntos que teníamos ahí, claro. Y ahorita te entiendo como bien la pregunta, ¿no? Solo desde los tanques hasta allá. Porque cambia la dinámica cuando coges todos los puntos desde el bombeo. No, o sea, más perdida que el hijo del Limber. La verdad es que estamos más enredados. Ahí tengo una pregunta, pero del tanque al punto 17 no es bajada. Digo, no es subida, perdón. Aquí en la bitácora aparece subida. Por eso la había ingresado como... Pero es subida desde el 17 al tanque. Aquí lo hemos dado la vuelta. Aquí estamos desde el tanque al 17. Con razón, yo lo subí al revés. Yo lo subí tal cual como está en la bitácora. Entonces, eso fue la idea, ¿no? Quisimos hacer eso un poco tramposo ahí y eso no ayuda a ilustrar. Obviamente, si estaba ahí en el campo, se va a saber, ¿no? Es decir, eso es también para resaltar lo importante que es hacer todo este proceso una misma persona, porque genera este tipo de malentendido. Si es que una persona va y hace el estudio y luego pasa todos los datos por limpios que pueden estar a otra persona que no tiene el contexto. Ok. Entonces, eso, no, la idea fue de hacer eso un poco tramposo y claro, vamos a estar subiendo también la solución aquí para que vean esos datos también, ¿no? Para que vean así la hoja del cálculo. Bueno. Sí, repetimos el ejercicio. Sam, yo tenía una pregunta. Entonces, claro, esto es un ejercicio, ¿no? No nos interesamos de la presión con que va a llegar el agua, ¿no? Porque al final se trataba solo de entender si llegaba el agua o no. Claramente va a llegar porque está debajo del nivel del tanque, solo esto alcanza... Bueno, eso sí es un punto que vamos a regresar ya desde el lunes un poco, incluso de pronto desde el viernes. Viendo el hecho de que puede llegar, sí, pero con qué caudal puede llegar, ¿no? Con qué presión, si es que en estos otros puntos estamos usando agua, depende mucho de qué tamaño de tubería hemos instalado. Pero lo importante aquí es tener que decir, al fulano hay, sí llega agua, porque hay casos en que de pronto va a haber casas en donde simplemente no puede llegar al sistema. Y hay que tener la forma de decir a estas personas de antemano, no, mira, el agua le puede llegar 4 metros abajo de la casa y ahí usted va a tener que poner un tanque o una bomba eléctrica o instalar alguna locura así con una bomba de ariete para subir el agua hasta su casa. Pero con el sistema no hay, no podemos inventar altura donde no existe. Entonces, es un poco de ejercicio ahí. Gracias, Sam. Gracias y qué vergüenza. No, eso es la idea de ir practicando. No, Livia, eso está muy duro. Yo no entendí nada. Bueno, consuelo, porque tú que eres tan inteligente, Marín. Qué chévere. No, yo con esa... Los triangulitos, eso es los triangulitos y ya uno ahí se va desenlazando. Dale, Marino, debemos brindar porque en mi caso no escucho bien. Hay que abrir camino. Eso, como digo, ¿no? Agradezco la paciencia de ustedes el día de hoy haciendo algo que antes he hecho así por forma virtual, de una forma que sí requiere más paciencia y volveremos a estos temas, ¿no? Dejamos ahí comentarios al final del chat, al final de esta semana, para saber a qué temas hay que regresar para reforzar. Entonces, la idea es cómo vamos de este bosquejo inicial, ¿no? Aquí estamos viendo lo mismo, solo volteado, ¿no? Los mismos 5 casas aquí abajo, a un diseño más formal. Primero, hagamos una copia del diseño, del bosquejo, perdón, o el mismo bosquejo como se ve aquí, con lápiz,
vamos anotando las distancias, ¿no? Para que tengamos un solo papel a que podemos hacer referencias mientras que vamos haciendo el diseño hidráulico, ¿no? Que va a ser el enfoque de la próxima semana. Entonces, aquí no importa la escala, no importa que eso es 115 metros y luego del mismo largo está 140 metros y luego no iba a alcanzar el papel, entonces aquí nomás son 300 metros, ¿no? Nada de eso importa en este momento. Por lo feo que sea, contarle que tú, como persona que está haciendo el diseño, lo entiende. En este punto del proceso no nos importa estos detalles bonitos. Eso ya vamos a volver. Bueno, conscientes aquí de que estamos cerca a tiempo. Obviamente vamos a seguir aquí un rato más, pero Daniel me está pidiendo lo mismo que hicimos así el día lunes, ¿no? Si ustedes pueden ir en el chat, tecleando sus nombres, un nombre y un apellido, más que suficiente ahí para ir grabando asistencia de cierta forma. Entonces, si pueden ir tipeando ahí, vamos avanzando. Lo otro en cuanto a diseño, ¿no? Por el momento, solo estamos trazando la línea principal y los casos más críticos. Pero donde de hecho tenemos cosas más complicadas. Para cualquier punto de hecho que requiere más de una pieza de accesorio, no más que un collarín o más que solo una reducción, yo creo que vale la pena pensar y dibujar separadamente, ¿no? Dibujar el detalle A en este caso, de cómo vamos a hacer esta decoración un poco irregular, ¿no? No vamos solo a poner aquí un collarín, sino un T y un adaptador y un adaptador para correr manguera debajo de la carga, ¿no? Es decir, tubo de polietileno. Entonces, para uno, no poder perder la cuenta de los accesorios necesarios, y dos, para ya pensar completo desde el primer momento cómo se va a instalar eso, con los símbolos que a usted le parecen coherentes, ¿no? Si se siente cómodo en AutoCAD y va a poner el nombre de cada componente, tanto mejor, ¿no? Eso es una forma muy rápido que hacemos muchas veces en campo. Un adaptador hembra, un Neplo adaptador flex y manguera de 1,5 pulgadas, ¿no? Pero la idea es, queremos tener este bosquejo general con sus distancias y dibujos de detalles ahí para rastrear los accesorios que podemos necesitar más allá de simple codos o collarines. Y una vez que tenemos el diseño hidráulico y la lista de los accesorios, podemos ir preparando un dibujo a escala que une los dos aspectos, ¿no? Ya preparando un plano más formal, aun en el caso de que nos sentimos cómodos con AutoCAD o con otras herramientas. Y eso puede ser mucha utilidad, usar imágenes satelitales para trazar, ¿no? Es decir, si al fin y al cabo sabemos que la cancha debe de ser un rectángulo, pero cada vez que intentamos dibujar los largos nos sale un pentágono, muchas veces trazar la pantalla de la compu resuelve la situación, ¿no? Es una forma que permite que de hecho la forma que dibujamos sea coherente con la realidad. A la vez nos permite verificar distancias, ¿no? Si hay algún error o potencialmente pensamos que hay algún error con el GPS o con las distancias de la cinta, se puede verificar con el GPS frente o comparado con las imágenes satelitales. Lo otro, ¿no? En el caso, recuerden ustedes, en este dibujo inicial, nos dice, hay una casa aquí a más o menos 300 metros. De pronto fuimos caminando hasta ahí con el GPS y es puro selva, o nos cae el aguacero, o X o Y pasó y no hubo chance de ir a visitarlo. A veces, si solo en emergencias, se puede ver eso en el mismo mapa satelital, en la imagen, y sacar una distancia aproximada ahí, ¿no? Aquí 320 metros, para estar seguro ahí, sabiendo que hay curvas, todo, hay que caminarlo, y de pronto hay que agregar un 10% más ahí. Y de ahí hay el otro aspecto, ¿no? Los diseños comunitarios. Y una cosa es el plano que nosotros vamos a usar, el diseño, otro es un plano para la comunidad. Entonces, aquí vamos con eso, los planos comunitarios. ¿Qué es la idea de un plano comunitario, no? Queremos tener
alguna herramienta para que la comunidad, ¿no? Su comité de agua, su CAPS, HAPS, como se llama en su país, puede, sin necesitar llamar a ustedes, sin apoyo, cuando se daña un tubo en 10 años frente a la casa de fulano, saber qué porte de tubería es, ir a comprar ya un reemplazo, ¿no? Ir a comprar piezas de arreglo cuando de pronto el técnico original está muerto, nosotros ya no trabajamos en la zona, no hay que si puede pasar. La idea es qué documento podemos dejar ahí con la comunidad. Sí, debe de mantener la escala aproximada, definitivamente debe tener las distancias, la información crítica sobre las dimensiones de tubería, accesorios, pero a la vez, ¿no? Una versión borrador, una versión que preparamos con la comunidad antes de empezar la obra, es de cierta forma un mapa parlante sobre el agua, ¿no? Tiene que ser participativo la forma de dibujarlo, ¿no? No es que llegamos con un plano y ahí presentamos eso a la comunidad tal y cual se va a hacer, sino eso es todo un taller, ¿no? De ir dibujando eso para que la comunidad misma, si es que ellos están construyendo, entiende lo que viene. Debe ser perceptivo, ¿no? Si yo digo, ahí hay un poste de luz y la comunidad dice, no, eso es donde fulano tuvo el accidente de moto. Si eso es más relacionado con su percepción de la curva, ok, marcamos aquel punto como el accidente de moto. Si eso ayuda a que la comunidad recuerde, tanto mejor. Y que a la vez incluye tanto el presente como el futuro, ¿no? Que la comunidad está haciendo sus proyecciones sobre a dónde va a crecer, qué otras obras pueden llegar, para asegurar que el obra de agua no se va a ver mal afectado por esos cambios en el futuro. Y luego, si hay cambios entre esta versión de mapa parlante y la versión final de la obra, se hace un cambio, ¿no? Se hacen los cambios necesarios al borrador para que la comunidad recibe una que tiene los datos tal y cual se construyó el sistema, ¿no? Estos planos comunitarios se puede hacer a mano, se puede hacerlo en computadora, ¿no? Eso es uno que está hecho por los compañeros de Ecuador, aquí por la Fundación Altrópico, compañero Gustavo, ¿no? Entonces, no veamos aquí elevaciones, ¿verdad? Es una comunidad más o menos plano, tiene una lomita aquí para los tanques nomás, pero se entiende, ¿no? Tiene la referencia de la cancha, tiene la referencia de la cancha de vóley, que es importante en la comunidad, tiene las actuales aceras y tiene las conexiones de las casas y los largos de las tuberías con sus dimensiones, ¿no? La idea de algo sencillo, algo que la comunidad siente que se puede leer y algo que describe el sistema tal y cual está construido, ¿no? Y si en el futuro hay algún cambio, puede ser bueno incluso hasta entregar una versión digital de eso a la comunidad para que ellos puedan hacer los cambios respectivos, ¿no? En el futuro igual tener como mandar por WhatsApp, por algún otro formato, una imagen de cómo está su sistema actualmente. ¿No? Hay muchas formas de hacer eso y eso es algo que en un día que tenemos un poco más de tiempo, si ustedes quieren quedarse un poco más, me interesaría mucho saber cómo están haciendo otros para entregar este tipo de documentación a las comunidades. ¿No? Preguntando cuáles otros aspectos debemos incluir en un buen plano para que esto sea útil para la comunidad, imaginando personal no técnico de nuestra misma organización o de otras organizaciones llegando, que un nuevo actor llega a la comunidad en 10 años y quiere mejorar el sistema, ¿no? Nosotros que llegamos a situaciones así. ¿Qué datos esperamos encontrar? ¿Qué quisieran ustedes saber cuando llegan a una comunidad y se ve que tiene una obra de agua antigua, ¿no? O que ya no está cumpliendo con las funciones? Y a la vez pensar en su zona de trabajo a quién se puede entregar copias de este tipo de diseño, más allá que solo a la comunidad, que pueden ser un banco de planos, ¿no? Lugares que sean accesibles para las comunidades, que sean organizados, ¿no? Que no van a perder el plano dentro de un año y luego quién lo encuentra, que sean permanentes, ¿no? Tanto en personal como en el lugar, y al fin y al cabo que sean confiables, ¿no? Que no vamos a entregar eso y no solo por mala organización, sino por maldad se van a perder. Entonces, ahí sí, ¿no? Quisiera abrir un poco la conversa a ustedes, ¿no? Que sabiendo que hemos ya superado el tiempo, pero unos 5 o 10 minutos aquí nomás, compañeros, para conversar eso. Si alguien tiene experiencias, sugerencias aquí, y de ahí tenemos un muy corto encuesta, entonces pidiendo el perdón del caso, pero si tiene así información para compartir, quisiéramos saberlo.
Samuel, buenas tardes. ¿Cuándo vamos a tocar el tema de cuando se hacen los ramales, las válvulas de control, todas esas cosas? Según los ramales, a ver, se pone Y, se pone T, se pone nudos, se pone, yo qué sé. ¿Tienes previsto un programa, una charla para eso? Un poco tenemos eso entre viernes y lunes, ¿no? De la siguiente. Exacto, lunes de la próxima semana para poner este aspecto. Y ahí sí, igual vamos a invitar así los comentarios de los demás compañeros sobre con qué frecuencia ponen válvulas de control, sabiendo que en muchos casos cuando tenemos sistemas comunitarios, esos vuelven puntos también de conflicto, ¿no? Si estamos haciendo racionamiento de agua o si tiene un control no exacto, ¿no? Si no tiene llave, a veces esos, ¿no? Cortamos así el agua al otro barrio porque parece que ellos están usando mucho. Entonces, a la vez hay un aspecto social ahí, pero sí, es un importante aspecto que vamos a conversar así entre viernes y lunes. Ya, listo. No te robo la película. Buenas tardes, qué gusto haberte escuchado. Una buena tarde. No, eso es la idea, que tenemos muchas fuentes de pericia, mucha experiencia aquí, entonces, queriendo conocer así las experiencias de los demás, que tienen incluso mucho más tiempo así enfrentando estas dificultades. Pues, Sam, en las comunidades de todo puede pasar, pero realmente, por decir algo con nosotros, nosotros tenemos una organización pues muy interesante en el sentido de que tenemos diferentes instancias entre la misma organización. Por ejemplo, se hace un proyecto en los cabildos y hay el personal de planeación que maneja el tema de los archivos, en este caso de todos estos archivos y censos y todo este rollo. De todas maneras, acá sí hay una organización, más sin embargo, siempre están los planes de contingencia con respecto a estos datos tan importantes en pro de la comunidad y es que pues uno puede subir material de información a la nube, de manera que si se pierden documentos físicos, por lo menos queden en digital para poder recuperarlos. O sea, yo creo que lo más viable es siempre tener contingencias en estos casos. ¿Alguien más que tiene esta experiencia o que tiene alguna otra organización un poco de paraguas que puede servir como referencia, que tiene así este programa de planos comunitarios o de referencias para las comunidades de esto o otro tipo de obra? No sé si vale como anécdota. En las comunidades siempre hay una persona que a veces no está en el directorio, no está en la administración, está aparte, pero es una persona muy colaboradora, persona muy cuidadosa, y hay veces que a esta persona se le entrega un plano y lo guarda por años. Entonces, esas gentes hay que rescatar ese valor humano que hay en las comunidades, a quienes podemos considerarlos una biblioteca que nos guarde. Porque en algunos lugares ahí sí bien es cierto lo digital, pero en otros lugares todavía estamos utilizando el papel y lápiz a mano alzada. Muy de acuerdo, ¿no? Más Total. lo que hay, tanto mejor. Vale. Entonces, ¿no? Respetando el tiempo de todo y que tenemos todavía un temita más. Para la semana que viene, un poco, ¿no? Con las preguntas de los compañeros sobre presión, sobre cómo vamos a diseñar los sistemas. Quisiera invitar a ustedes a, ya de antemano, descargar este programa que se llama IPNet o EPANet, ¿no? Tiene una versión en español, es muy livianito, pero sí, yo no sé qué tan funcional sea en celulares, ¿no? Yo creo que requiere de un computador con Windows.
Entonces, eso vamos a estar usando. Si no tiene una solución así en su zona para descargar eso a un computador, nos avisa, pero eso sí, para el diseño de sistemas es muy importante. Entonces, si no, va a tener que tomar notas bastante completitas ahí. Y si tiene el tiempo, empezar a leer el manual, ¿no? Yo soy bastante cavernícola en cuanto al uso del EPANET, pero para nuestro propósito del curso ya soluciones. Pero si ustedes pueden saber más, ¿no? Me pueden enseñar cosas, nos pueden enseñar a todas cosas durante el transcurso del curso, mucho mejor. Y eso empieza leyendo el manual, que aunque un poco pesado, sí es funcional. Igual hay muchos videos, hay tutoriales en línea, entonces si quieren y tienen tiempo este fin de semana, tanto mejor. Pero eso es algo que vamos a empezar usando desde el día lunes, solo para que estén ahí atentos.